familia es una institución divina que fue instituida por Dios mismo en el Edén, lo cual nos indica a nosotros el agrado de Dios para esta institución y su aprobación y la honra que le dio, así como también hemos visto los propósitos para lo mismo, los cuales son, en primer lugar, procreación, en segundo lugar, compañerismo mutuo y en tercer lugar, lo que es la santificación. Bien, para nosotros poder tener hogares conforme a lo que Dios diseñó en Edén, debemos volver a los parámetros de Dios, a lo que Él determinó que debería ser o cumplirse dentro del hogar. Debemos recordar que el matrimonio es el fundamento de la vida, de la sociedad, y el hogar está principalmente fundamentado en eso, en una pareja, hombre y mujer, que son precisamente el núcleo de esa familia, de ese hogar. Los hijos son el resultado, son la bendición de Dios, son, digámoslo en estos términos, son aquellos que Dios concede para alegrarnos, ¿sí? Pero el núcleo está en la pareja. Así que debemos centrarnos primeramente en ver los deberes de esposos y esposas dentro del matrimonio. Y eso es lo que vamos a ver primeramente hoy, aunque muchos de estos deberes los veremos más puntualmente luego al estudiar los deberes de los esposos específicamente y luego los deberes de las esposas en el hogar. Hoy estaremos viendo los deberes que corresponden a ambos dentro del matrimonio. Es lo primero que hemos de estudiar. Así que veamos estos deberes, que son 6 en esencia. 6 deberes que corresponden a ambos por igual, hombre y mujer. No quiere decir que esto no aplique para los solteros. Quiero aclarar que ya pues en su momento debido vamos a ver cómo esto aplica, y de hecho tiene ciertas implicaciones para los padres y para los solteros también, para los hijos. En cierto sentido, esto que vamos a ver tiene ciertas implicaciones para ellos también, lo cual es necesario que consideremos. Claramente, Efesios capítulo 5, versículo 33 nos da 2 deberes, pero no son los únicos. Así que voy a leer solamente el texto como una base, pero quiero recordarle que son muchísimos más deberes. Y en base a lo que nos dice la Biblia, vamos a seguir viendo, de hecho, muchos más. Quiero aclararle que este estudio es basado en la teología de la familia. El tema de hoy tiene 2 autores específicos, de los cuales he tomado para poder traerle a ustedes. Richard Steele es uno, así que si usted tiene esos folleticos de Chapel Library, allí puede leer este artículo de Richard Steele, que es muy útil para esta instrucción, y también otro artículo de John Angel James, del cual vamos a citar mucho en esta mañana. Dice Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Génesis capítulo 2, versículo 24. Esa es la otra base de nuestra mañana. Génesis 2, 24. Allá leemos. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Son los 2 textos bases que vamos a utilizar en esta mañana. De hecho, la gran mayoría de lo que vamos a ver hoy está centrado en esto, hermanos. La Biblia nos dice cuál es el fundamento del matrimonio, o más bien, cuáles son los elementos del matrimonio. Son discutiblemente un hombre y una mujer, por los cuales se fundamenta esta bendita unión. Esta unión es instituida por Dios mismo y establecida por Él desde el momento de crear. Él dijo sencillamente, hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó Dios al hombre varón y hembra. De esa forma, Dios aprobó el matrimonio de 2 personas de sexos opuestos con varios propósitos, de los cuales ya algunos ya los vimos, pero uno de los principales es el compañerismo. Así que uno de los deberes, así como es un propósito para el matrimonio, es
el compañerismo, primeramente. Algunos deberes que corresponden a la pareja está el compañerismo, inicialmente. Primer deber para los esposos es el compañerismo. Cuando Dios creó al hombre lo hizo en dos sexos y lo hizo con el propósito de acompañarse. Versículo 18 del capítulo 2 de Génesis nos dice: no es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. No lo dije yo, no lo dijo la registraduría, tampoco lo dijo el presidente de la República, lo dijo Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Así como no es bueno que el hombre esté solo, tampoco es bueno que esté en la casa de sus padres cuando ya está casado. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De hecho, déjeme decirle lo siguiente: no es bueno que el hombre esté en la casa de sus padres siempre, toda su vida, porque hay un momento en el que el hombre debe regocijarse con la mujer de su juventud, nos dice Proverbios 5:18, no con los hijos de la juventud. El hombre y su mujer han de recrearse no con sus hijos de la juventud, sino con la mujer de su juventud. Ese texto de Proverbios 5:18 implica de que el mandamiento no es para un par de jovencitos que están empezando el matrimonio, sino para un par de adultos al que sus hijos ya se han ido, los han dejado solos y ahora solo les queda alegrarse entre ellos dos o recrearse cuando ya él y ella se han dado toda su fuerza y su vigor. Esto vamos a dar una nota de balance ahora, porque ciertamente hay jóvenes que obviamente se casan a edad bastante avanzada, y no estamos diciéndole con esto que tienen que largarse de la casa, disculpen la expresión, ¿sí? O que tengan que abandonar a sus padres porque ya están mayores, ¿no? Pero sí hay una nota de balance aquí en el tema de el compañerismo. Ahora, esto tiene sus implicaciones. Lo que hemos dicho hasta aquí es que el compañerismo no es una opción para cuando usted está casado. Y segundo, es que es exclusivamente entre la pareja, hombre y mujer. Y es algo mutuo. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues, hermano, en primer lugar, que el compañerismo es algo que brilla por su ausencia en los matrimonios modernos. Nosotros tenemos que confesar que aún los creyentes reformados hemos traspasado el deber y hemos abandonado a nuestras mujeres cuando no les damos la compañía que necesitan. Dice don Angel James: algo anda mal en la vida familiar cuando se necesitan bailes, fiestas, teatros, jugar a las cartas para aliviar el tedio de las actividades hogareñas. A mi modo de ver, dice él, los placeres del hogar y de la compañía del ser querido, cuando el hogar y esa compañía son todo lo que pudiera desear, son tal que uno no necesita cambios, sino que va pasando de un rato agradable a otro. Suspiro y anhelo, quizá en vano, por un tiempo cuando la sociedad sea tan elevada y tan pura, cuando el amor y el conocimiento sea tan intenso y las costumbres tan sencillas, cuando la fe cristiana y la moralidad sean tan generalizados, que el hogar de los hombres sea la base y el círculo de sus placeres. Cuando en la compañía de una esposa afectuosa e inteligente y de un esposo bien amable se encuentre el máximo bienestar terrenal. Y cuando para ser feliz ya no sea necesario salir de su propia casa para ir a una sala de baile, a un concierto, a un teatro, ni para ir a una mesa de abundante comida o a un banquete público para satisfacer su apetito. Hermanos, con esto que dice John Angel Jay, lo que quiere decir es lo siguiente, que el compañerismo no es solamente sentarnos juntos, cada uno con su celular en la mano revisando redes sociales. El compañerismo no es verse una película de vez en cuando un fin de semana. Tampoco es salir los fines de semana. El compañerismo va mucho más que eso. Pasear no tiene nada de malo. Comer en lugares públicos no tiene nada de malo. El punto aquí es que el tiempo que tienen libre los esposos deberían aprovecharlo para tener comunión. Miren, tristemente,
Hay parejas, incluso creyentes, que cuando le preguntan cómo sienten la compañía con sus esposos, lo único que recuerdan son las salidas, los paseos, las reuniones públicas, como si fueran un par de desconocidos. Son personas que se saludan al levantarse, solo se hablan para pedir la comida e incluso exclusivamente para las relaciones íntimas. Pero eso no es compañerismo. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos dice que el marido debe vivir con su esposa sabiamente. Y ese vivir con su esposa sabiamente implica tener una comunión que va en tener conversaciones, lecturas mutuas para edificación. Ratos agradables. Vuelvo a citar a John Angel James, quien dice: lamento tener que decir que hoy hay maridos que parecen preferir la compañía de cualquiera que no sea su esposa. Se nota en cómo usa sus horas libres. Qué pocas son dedicadas a la esposa. Las noches antes de ir a dormir son las horas más hogareñas del día. A estas la esposa tiene un derecho particular. Ya ella está libre de sus numerosas obligaciones para poder disfrutar de conversación y lectura con su esposo. ¿Qué hace usted cuando llega a la casa? Antes de dormir. Tiene 2 horas libres, desde las 6 de la tarde que sale de su trabajo hasta las 8 de la noche. ¿Cuánto de esas 2 horas le dedica a su esposa? Es más, en nuestra actualidad muchos nos dormimos a las 10 de la noche. Muchos. Hasta más, me dice un hermano por acá. Si desde las 6 de la tarde que usted llega a su casa hasta las 10 de la noche, que son 4 horas, usted no puede dedicarle ni una a su esposa para hablar, o leer, orar juntos, usted no tiene compañía. Eso no es compañerismo. Es triste cuando el esposo prefiere pasar esas horas fuera de la casa en recreaciones y no con su esposa. Peor aún, es triste cuando están ambos en la casa y está cada uno pegado a su celular, sin saber ni siquiera la necesidad del uno y de la otra. Allí no hay comunión, no hay compañerismo. Pero hay una segunda implicación. Si bien esta es la primera, hermanos, que debemos nuevamente redefinir lo que es el compañerismo mutuo entre parejas, hay una segunda implicación y tiene que ver con el compañerismo que es exclusivo de la pareja. El texto de Génesis que leíamos, dejará, se unirá y serán, nos dicen 3 verbos allí, nos muestra a nosotros cómo es este compañerismo. Solos, lejos de los padres o de cualquiera que interrumpa un rato ameno de descanso y de consuelo entre el hombre y su esposa. Lejos del bullicio del día. Un rato en el cual ellos dos sean consuelo, descanso entre ellos mismos y alegría. Tristemente, hermanos, hay esposos y esposas también que prefieren y anhelan el compañerismo de sus padres antes que el de sus esposos y esposas. El mandamiento es: dejará el hombre a su padre y a su madre. Nadie debe interferir la bendita relación que Dios instituyó. No es bueno cuando un hombre al que Dios le dio su esposa pasa más tiempo en casa de sus padres que con sus esposas. Es más, no es bueno cuando un hombre, después de terminar su jornada laboral, primero llegan donde sus padres o donde sus amigos o incluso lugares de recreación, como si su descanso estuviese en esos lugares y no en el hogar que Dios le concedió. Ahí hay un problema. Porque el deleite y el consuelo de este hombre está con su esposa. Dios le concedió un bien y un descanso con ella.
Si usted está casado, su primer deber es ser compañero de su esposa. Y el deber de usted, mujer que está aquí casada, es ser el descanso de su esposo, la ayuda de su esposo, la recreación de su esposo. Yo sé que aquí hay padres que tienen hijos ya casados. Y nosotros, los que tenemos hijos, tendremos un día que verlos partir con sus esposas. Ese día, cuando llegue ese día, usted que ya tiene sus hijos casados, ya que Dios les ha concedido tener una compañía, no interfiera en esa bendita comunión. Usted no sabe cómo le priva a sus hijos el deleite de poder conversar con su esposa acerca de los problemas del día y poder consolarse el uno con el otro respecto a sus fracasos, así como también regocijarse de los logros que lograron en el día. Pero tristemente hay muchos padres que quieren solucionarle la vida a sus hijos, pero ese no es el mandato divino. El mandamiento es dejará el hombre, y a la mujer se le dice que se vaya de la casa de sus padres. La compañía es mutua y es para consolarse y acompañarse el uno al otro. Hermanos, no podemos negar que la intrusión de los padres en los hogares de los recién casados es uno de los mayores problemas que más aqueja a los matrimonios de nuestra época. Una de las frases que más se menciona hoy es: primero mi mamá, que fue la que me parió. Pues déjeme decirle, bíblicamente primero es su esposa, y a la mujer bíblicamente primero es su marido. Yo sé que esto a muchas madres les ofende, pero ese es el mandamiento bíblico. Dejará. Quiero traer un equilibrio, hermano, porque con esto no quiero decir que los padres no puedan visitar a los hijos o viceversa. No estoy diciendo esto. Habrá momentos en que los padres deban ser honrados con la visita, con la compañía de sus hijos, pero no es bueno cuando un padre o una madre está más en comunión con su hija casada o con su hijo casado de lo que está el joven con su pareja. No es bueno. En ningún sentido. Son el esposo y la esposa los que son uno. Y son ellos dos los que deben tener mayor comunión. Y son en ellos dos que debe residir el consuelo y el ánimo que se deben. La Biblia nos dice usted y sus padres. A esto debe sumarle que hay muchos deberes del matrimonio que requieren ese compañerismo mutuo. Por ejemplo, cumplir con el deber conyugal. Por ejemplo, el que deban santificarse el uno al otro. Muchas veces, la intromisión de personas extrañas al matrimonio no permiten que estos deberes, que ya lo vamos a ver más adelante, sean cumplidos eficazmente. Hermanos, miren, en la Biblia, para Dios, el compañerismo es tan importante que en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, se encuentra una ley para los recién casados en la cual al hombre recién casado no se le permitía ir a la guerra durante un año completo para que disfrutara del compañerismo de su esposa. O sea, todos los hombres estaban llamados a ir a la guerra en el tiempo bíblico. Pero al recién casado se le decía, vaya y quédese un año con su esposa. Un año. Eso demuestra, hermano, la importancia que Dios tiene del compañerismo que debe haber entre el esposo y la esposa. Muy bien, claro, es algo mutuo, no es exclusivo del hombre, es mutuo. La esposa debe procurar que la casa sea algo agradable para que puedan tener ratos de esparcimiento entre los dos.
Es terrible cuando una pareja tiene poco tiempo para compartir juntos, porque gran parte de su tiempo se malgasta en relaciones externas al hogar, en juegos, conversaciones, visitas inoficiosas y poco tiempo para ellos. Eso es terrible. Sigamos con el segundo deber. Amarse el uno al otro. En el texto que leímos de Efesios claramente se nos dice, cada hombre ame a su mujer. Y ahí se nos muestra que el deber es del esposo. Sin embargo, en Tito capítulo 2, versículo 4, leemos que las mujeres adultas, enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Así que el amor es algo mutuo. Esto es un deber tanto del esposo como también de la esposa. Son deberes mutuos. El amor es la gran razón y el consuelo del matrimonio. El amor no es simplemente romance, como nos lo pinta Hollywood. Es un afecto auténtico y constante. El amor matrimonial no puede basarse en belleza o en riqueza. Estas cosas son pasajeras. Ni siquiera en la piedad. ¿Sabe por qué? Porque la piedad muchas veces mengua. El amor es un compromiso que debe cultivarse. El amor tiene que basarse en el mandato de Dios de que nunca cambia. El voto matrimonial es para siempre. El amor matrimonial tiene que ser duradero. Tiene que perdurar aún después de la muerte. Ese amor puro produce contentamiento y consuelo. Guarda contra el adulterio y los celos. Previene o reduce los problemas familiares. Sin el amor, el matrimonio es como un hueso dislocado. Cito nuevamente al pastor John Angel James, quien dice, la pareja casada sin amor mutuo es uno de los espectáculos más lastimosos sobre la tierra. Los cónyuges no pueden, y de hecho normalmente no deben separarse, de acuerdo a lo que nos dicen las Escrituras, pero se mantienen juntos solo para torturarse el uno al otro. Sin embargo, cumplen un propósito importante en la historia de la humanidad: ser un faro para todos los solteros, a fin de advertirles contra el pecado y la necedad de formar una unión sobre cualquier otra base que no sea un amor puro y mutuo. Y para exhortarnos a todos los casados que cuiden su cariño mutuo y que no se dejen para nada. Hermanos, para cultivar este amor debemos velar por no ofender a nuestros cónyuges. Tratar de velar por no hacer algo o alguna cosa que nosotros sabemos que causa molestia. Por lo tanto, debemos estar atentos a ver cuáles son las cosas que molestan a nuestras parejas. Así como el esposo debe ceder mayormente. Obviamente no a cosas pecaminosas, pero sí debe darse a su esposa y cuidarla como a su mismo cuerpo, según nos dice Efesios capítulo 5. Tercer deber de los esposos: ser fieles el uno al otro. La fidelidad. Hermanos, la fidelidad es un deber mutuo en el matrimonio. Cada varón debe tener su propia esposa y cada esposa su propio marido, según nos dice 1 Corintios 7:22. Ahí nos dice varias mujeres y varios maridos. Cada hombre
debe tener su propia, o sea que es una sola. Y cada mujer debe tener su propio esposo, o sea que es uno solo. Mis hermanos, esto fue la constitución de Dios para el hombre y fue respaldado por el Señor Jesucristo, quien dijo, por tanto lo que Dios unió no lo separa el hombre. Son una sola carne, no dos. Un hombre y una mujer. De hecho, nosotros debemos seguir el ejemplo del primer Adán y del segundo, quien tiene solamente una iglesia, nuestro Señor Jesucristo. La infidelidad más pequeña, aún en el corazón, puede llevar a un adulterio en toda extensión de la palabra. Y déjeme decirle, el adulterio destruye la felicidad terrenal. El adulterio destruye la felicidad terrenal de la pareja. ¿Cuán terrible es el adulterio en los hogares? En el libro de Proverbios nosotros leemos que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Pero aparte de eso, aquel que es ofendido no querrá perdonar aunque aumentes los dones. Demostrándonos, hermanos, la terrible consecuencia que trae en la pareja cuando la infidelidad entra. Así que cuide muy bien su relación con su esposa. Los primeros deberes son muy importantes. Los dos primeros deberes que mencionamos en esta mañana son muy importantes para cuidar y fomentar una fidelidad matrimonial. Ponga en práctica el compañerismo con su esposa y ponga en práctica también el amor mutuo y verá cómo el Señor puede guardar su matrimonio de un adulterio. No estamos exentos, quiero aclarar. Pero son los medios que el Señor ha utilizado. Por eso el apóstol Pablo dice, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propio marido. Y cada mujer tenga su propio esposo. El adulterio, hermanos, fue sancionado con pena de muerte en el Antiguo Testamento, puesto que así lo aborrece Dios. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Cuidémonos, hermanos, de evitar las tentaciones sobre este pecado. Dice el pastor Richard Steele, el hombre que no se satisface con una mujer, nunca se satisfará con muchas, porque el pecado del adulterio no tiene límites. La fidelidad también incluye guardar los secretos del otro, que estos no se revelen. A menos a que exista una obligación mayor, no deben revelarse los secretos de esposos y esposas. Contar los secretos del cónyuge es malo cuando sucede por un accidente. Peor si es el resultado de un enojo o cuando es motivado por el odio. Eso también implica el adulterio o la infidelidad. Cuarto deber. Ayudarse mutuamente. La esposa es dada al varón como ayuda idónea. Eso nos dice Génesis, capítulo 2, versículo 18. Haré ayuda idónea para él. Lo cual implica que ambos deben ayudarse mutuamente, deben compartir muchas cosas y muchos de los trabajos que corresponden hacer. Por ejemplo, deben compartir sus cruces.
En el matrimonio vendrán dificultades. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7:28 nos dice, 1 Corintios 7:28 nos dice, mas si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. El punto aquí es el siguiente, hermanos. El principio que el apóstol Pablo nos da. Si bien el apóstol Pablo está hablando aquí acerca de la soltería, ¿sí? El punto principal es que en el matrimonio vendrán aflicciones. Es claro. Así como en la vida cristiana no tenemos seguro placer y deleite, así también en el matrimonio lo único que tenemos claro y seguro es que vendrán aflicciones. Van a venir. Quizá usted va a tener que experimentar la pérdida de bienes materiales. Quizá usted va a tener que experimentar el daño o ofensas hacia sus hijos. Va a tener que pasar por aflicciones causadas por amigos, como también por enemigos. Y en todas estas situaciones, los cónyuges, solo los cónyuges, tienen que ser un amigo para el otro, venga lo que venga. Esto depende también del primer deber, hermanos. Compañerismo. Ellos deben ser una ayuda mutua en los momentos difíciles. No es que el niño se enfermó, estamos en una situación difícil y la única que está estresada es la esposa. Y el esposo no hace nada para consolarla, para ayudarla, para aliviar su dolor. Es una carga que debemos compartir ambos. Como dice el pastor John Angel James, nuevamente lo vuelvo a citar. Hermanos, es triste cuando hay hombres desconsiderados, cuando sus esposas tienen enfermedades o cuando después de un día de trabajo tienen que lidiar con hijos enfermos mientras él está placenteramente dormido. Si su esposa tiene niños enfermos, es una carga de ambos, no de ella solo. Lo mismo acontece con el hombre. Si su esposo tiene tristeza, congoja, por alguna situación difícil en el trabajo, debe recordar que también es una cruz de usted. Y también debe usted ayudarle y ser de consuelo para él. Debe ser una amiga para su esposo. La consagración a Cristo es otra de esas ayudas mutuas que deben darse. El apóstol Pedro nos dice en su primera epístola, capítulo 3, versículo 7, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La meta más alta del matrimonio es promover la felicidad eterna, mutua. La cooperación que nosotros damos a nuestras esposas y ellas a nosotros es muy importante. Los conocimientos de nosotros como hombres deben ayudar a vencer la ignorancia de ella, pero el fervor de ella debe ayudar el desaliento nuestro. Cuando usted está en casa, varón, se debe instruir, orar con su familia, santificar el día del Señor. Pero cuando el esposo no está en casa, la esposa debe atender estos asuntos. Y en eso son ayuda. Quinto deber: ser pacientes el uno con el otro. Hermanos, la paciencia es algo que debemos aplicar a todos los hombres. Efesios 4, 31 al 32 nos dice, Efesios 4, 31 al 32 nos dice el apóstol Pablo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así como esto se demanda para con todos los hombres y para con los hermanos en la fe, mucho más y especialmente para con su cónyuge. Ese es su prójimo más cercano. Mis hermanos, si debemos ser conscientes de lo siguiente: en el matrimonio hay muchas tentaciones para impacientarnos, perder los estribos, y nada bueno pasa cuando nos impacientamos en el hogar. Ambos, tanto el hombre como la mujer, necesitan espíritu humilde y quieto, aprender a estar en paz con nosotros mismos para mantener la paz en el hogar. Cuando surge un problema en el cual ya empieza a sentirse que la voz se está levantando, es mejor retirarse hasta que la tormenta haya pasado. Hay muchos matrimonios en los cuales los gritos demuestran la impaciencia de las parejas. Hermanos, debemos entender lo siguiente: nosotros, aunque somos creyentes, no somos perfectos. No somos hombres que no hemos caído, no. Somos hijos pecadores de Adán. Y por lo tanto, debemos saber que vamos a tener dificultades en el matrimonio. Y para ello necesitamos paciencia. Para ejercer la paciencia, por ejemplo, disimule las faltas menores. Pero también tenga cuidado al confrontar las mayores. Cuando yo le digo disimule las faltas menores, no estoy diciéndole hágase el ciego, no ha pasado nada, no. Disimular no es lo mismo que pasar por alto. Y esto, hermanos, quiero recordarles, es un deber de ambos. Hablarlas, pero con moderación, considerándose a sí mismo. En eso mostramos paciencia. Reconozca sus pecados. Considérese como lo que es un pecador. Miren, muchas veces llegamos a corregir a nuestras parejas y lo hacemos no con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, sino que llegamos con un dedo acusador. Y eso no solamente pasa en pareja, obviamente uno tiene que ser consciente de que eso pasa incluso cuando vamos a confrontar a algunos hermanos. El principio que nos da el apóstol Pablo en Gálatas es que si tu hermano es sorprendido en algún pecado, usted, que es espiritual, corríjalo con espíritu de mansedumbre. Lo mismo pasa en el matrimonio. Considérese a usted mismo primero. No sea que usted también caiga en la misma tentación. Confiese todos sus pecados a su pareja y a Dios. Cedan el uno al otro y no den lugar al diablo. Hermanos, la paciencia se trabaja precisamente soportando nuestros pecados, soportando nuestros errores el uno al otro. Por último, hermanos, santificándonos el uno al otro. Primero los Corintios capítulo 7, versículo 16. Primero los Corintios 7, 16. Nos da un principio que tiene que ver con los matrimonios mixtos de creyentes con incrédulos. Por lo menos un hombre que ya llegaba a la iglesia
y su esposa era incrédula, o una mujer, principalmente este es el caso, y llegaba a la iglesia y su marido era un incrédulo. El principio que da el apóstol Pablo es el siguiente: porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Hermanos, lo que el apóstol Pablo está insinuando aquí, lo que nos está diciendo, el principio que nos da, es que nuestro gran deber es promover la salvación de nuestro cónyuge. Ese es nuestro gran deber. Promover la salvación del cónyuge. ¿De qué le sirve al marido o a la mujer disfrutar del matrimonio ahora y luego irse juntos al infierno, o que uno de los dos se vaya al infierno? Si usted deja que su esposo o su esposa vaya a la condenación, ¿dónde está su amor? Ambos deben inquirir sobre el estado espiritual del otro o usar los medios debidos para mejorarlo si son ambos creyentes. Por ejemplo, vayan los dos a la iglesia, luego dialoguen en la casa sobre el sermón. Eso es un medio de santificación. En casa, lean juntos libros de edificación mutua. Tengan devocionales de la pareja. Son medios para mejoramiento. Pero además de eso, y muy importante, mantengan el deber conyugal con moderación, pero regularmente. El apóstol Pablo nos dice claramente que a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su esposa y su marido y cumplan el uno con el otro el deber conyugal. Hermanos, las relaciones dentro del matrimonio han sido diseñadas para remediar los efectos impuros. Oye, tampoco es para excitarlos, ¿sí? Por eso decimos con moderación. Y de esta manera nos santificamos el uno al otro. Bien, hermanos, estos son los deberes principales que deben cumplir los casados.